was just pissed off, I was angry. At what? Well, you go through a divorce. Desde su increíble éxito con Genesis hasta su legendaria carrera en solitario, Phil Collins ha dejado una huella indeleble en el mundo de la música. Pero últimamente los fans se preguntan, ¿te has enterado de lo que le ha pasado a Phil Collins? Se han producido algunos acontecimientos importantes en su vida, y es hora de descubrir la verdad. No te pierdas lo que está ocurriendo realmente con el legendario músico. Antes de hablar de las últimas novedades, queremos saber cuál es tu canción favorita de Phil Collins o de Genesis. Díganlo en los comentarios y comparte con nosotros tu opinión sobre su increíble carrera. La carrera de Phil Collins es extraordinaria. Desde sus comienzos como batería y más tarde líder de Genesis hasta sus éxitos en solitario como In the Air Tonight y Against All Odds, Collins se ha convertido en un nombre muy conocido. Su música ha calado en millones de personas y su influencia en la industria es innegable. Pero con el paso de los años, Collins se ha enfrentado a numerosos retos, tanto personales como profesionales. A pesar de su éxito, Collins ha hablado abiertamente de los problemas que ha tenido, sobre todo de salud. A lo largo de los años, ha padecido diversas dolencias físicas, como problemas de espalda y de nervios, que han afectado a su capacidad para actuar. Los aficionados han visto con preocupación cómo el otrora enérgico artista ha tenido que reducir sus actividades y adaptarse a una nueva forma de vida. ¿Qué le ha pasado a Phil Collins últimamente? Sigue mirando para averiguarlo. Phil Collins se ha consolidado como músico, cantante, compositor y productor discográfico capaz de desempeñar una amplia gama de funciones. Collins, que creció en un hogar no solo creativo sino también vivaz, mostró un temprano interés por la música y le regalaron una batería de juguete cuando solo tenía 5 años. Esta primera chispa encendió un apasionado interés por la música y la batería que duraría toda la vida. Collins ya había participado en varias bandas cuando era adolescente y fue puliendo sus habilidades como vocalista y batería al mismo tiempo. A lo largo de su carrera, que abarca más de medio siglo, ha trabajado en diversos géneros, desde el rock y el pop hasta el jazz y las bandas sonoras de películas. La amplia gama de estilos musicales de Collins y su visión vanguardista de la música le han ayudado a adquirir una prestigiosa posición en el negocio. Con su carrera en solitario, además de sus contribuciones a Genesis, reforzó aún más su legado como músico famoso. En la década de 1980, Collins alcanzó niveles de popularidad sin precedentes como solista. Las canciones que lanzó como sencillos de éxito, como In the Air Tonight, Against All Odds y Another Day in Paradise, se convirtieron en himnos mundiales. El efecto de Collins fue más allá de su carrera en solitario. Su trabajo con Genesis, sobre todo después de que se convirtiera en cantante de la banda en 1975, supuso una transición crucial en el estilo de la banda, alejándose del rock progresivo y orientándola hacia un pop rock más convencional. Gracias a álbumes como Invisible Touch y We Can't Dance, Genesis se consolidó como una de las bandas más influyentes de su época. Más allá de sus contribuciones al rock y al pop, la incursión de Phil Collins en el jazz con la Phil Collins Big Band y sus extraordinarias composiciones cinematográficas, como las de Tarzán, de Disney, ponen de relieve la amplitud de su capacidad creativa. El hecho de que su canción You'll Be in My Heart, de la película Tarzán fuera galardonada con un Oscar y un Globo de Oro consolidó aún más su reputación de músico variado y hábil. Durante esta época fundacional, se sentaron las bases para los importantes cambios que vendrían después del comienzo del libro del Génesis. En 1967, Peter Gabriel, Tony Banks, Mike Rutherford y Anthony Phillips, compañeros de clase en la escuela Charterhouse, se unieron para fundar el grupo Genesis. Los primeros trabajos de la banda se caracterizaron por un particular sonido de rock progresivo, y en un principio estuvo influenciada por la música folk y pop. En 1970, Phil Collins se convirtió en el batería de Genesis, sucediendo en el puesto a John Mayhew. La agresiva técnica de batería de Collins dio una nueva profundidad a la música de la banda, haciendo de este un momento que la banda recordará para las generaciones futuras. Su álbum de debut con Genesis, Nursery Crime, se publicó en 1971. Este disco no solo puso de relieve su talento,
sino que también sentó las bases para la expansión del estilo musical de la banda. En el horizonte se vislumbraba otro cambio significativo para la banda, que seguía desarrollándose a un ritmo vertiginoso. En 1975, Peter Gabriel, vocalista de Genesis, decidió abandonar el grupo para emprender una carrera en solitario. Para muchas bandas, Genesis tuvo un importante punto de inflexión como resultado de esta elección. Mientras Collins estuvo al frente de Genesis, el grupo pasó de ser una banda de rock progresivo a un estilo de pop rock más accesible, lo que dio lugar a la ampliación de la base de fans de la banda. En 1976, la banda lanzó su álbum debut con Collins como cantante principal. El álbum, titulado A Trick of the Tail, fue un éxito financiero y de crítica, alcanzando el número 3 en la lista de álbumes del Reino Unido. El álbum contenía una serie de temas dignos de mención, como Dance on a Volcano y Ripples, que ponían de relieve la capacidad de Collins para interpretar una amplia gama de estilos vocales. Wind and Wuthering, publicado en 1976, And Then There Were Three, publicado en 1978, fueron dos de los álbumes que Genesis siguió publicando tras su primer éxito. Su primer sencillo en alcanzar el top 10 en el Reino Unido y el top 40 en Estados Unidos se titulaba Follow You, Follow Me, que se incluyó en el álbum posterior. Esto demuestra que la banda ha entrado con éxito en el terreno de la música pop. Duke, publicado por Genesis en 1980, fue el álbum que selló su cambio al pop rock. El álbum incluía singles como Misunderstanding y Turn It On Again, que tuvieron el éxito suficiente para conseguir la difusión radiofónica necesaria y aparecer en las listas de éxitos. La gira Duke contribuyó a consolidar aún más su reputación como formidables artistas en directo. La banda dio otro importante paso adelante con su álbum Abacab, publicado en 1981, que incluía un sonido más experimental y una producción más pulida. Abacab, la canción que da título al álbum, así como otros singles como No Reply at All y Man on the Corner, demostraron la capacidad de la banda para innovar sin perder su atractivo fundamental, gracias a la buena acogida que tuvieron. Invisible Touch, publicado en 1986, se considera uno de los momentos más significativos de la carrera de Genesis, con 5 canciones que alcanzaron los 5 primeros puestos en Estados Unidos, entre ellas el tema principal, Invisible Touch, Land of Confusion y Throwing It All Away. Este álbum fue una potencia comercial de principio a fin. Genesis se convirtió en una de las bandas más populares del mundo en la década de 1980, en gran parte gracias a su álbum Invisible Touch. La gira de Invisible Touch fue un tremendo éxito, ya que contó con extravagantes presentaciones en el escenario y atrajo a grandes grupos de personas. La actuación de la banda en el estadio de Wembley en 1987, que contó con una tremenda lista de canciones y unos gráficos excepcionales, sigue siendo reconocida como uno de los conciertos más famosos que ha dado la banda. Genesis siguió grabando álbumes de gran éxito comercial y ofreciendo conciertos, con todas las entradas agotadas durante los años 80 y principios de los 90. Éxitos como No Son of Mine y I Can't Dance se incluyeron en álbumes como We Can't Dance, publicado en 1991. Estos álbumes demostraron la capacidad de la banda para seguir siendo relevante y crear música atractiva. A lo largo de su historia, Genesis ha ofrecido una serie de actuaciones dignas de mención, cada una de las cuales ha supuesto un hito importante para la banda. Durante uno de sus primeros e influyentes conciertos, que tuvo lugar en el Festival de Knebworth en 1978, Genesis ofreció una actuación que cimentó firmemente su imagen de grupo de rock progresivo de primera fila. Esta actuación fue una de sus primeras actuaciones más famosas. Genesis siguió asombrando a los fans con sus impresionantes actuaciones en directo, aprovechando el impulso que habían adquirido. La gira Invisible Touch, que tuvo lugar en 1987, incluyó otra actuación que perdurará en el recuerdo, en el estadio de Wembley. Genesis tocó ante un público que había agotado todas las entradas, y este concierto en particular suele considerarse una de sus mejores actuaciones. El público se llevó una impresión inolvidable,
y el prestigio de la banda como gigantes del rock mundial se consolidó aún más como resultado del extravagante espectáculo escénico y la apasionada interpretación de canciones populares por parte de la banda. A pesar del inmenso éxito que ha alcanzado, la carrera de Phil Collins no ha estado exenta de los retos esenciales a los que se ha enfrentado. En los últimos años, su salud ha experimentado un importante declive, lo que ha sacado a la luz una serie de terribles problemas. Collins se ha visto afectado negativamente por una amplia gama de condiciones de salud, incluyendo pérdida de audición, dificultades en la columna vertebral y neuropatía. Ha tenido un impacto significativo en su capacidad para moverse. Debido a sus restricciones físicas, Collins camina ahora con ayuda de un bastón y con frecuencia se mantiene sentado durante las actuaciones. Entre todos sus problemas de salud, el más devastador es una lesión de espalda que le ha causado daños nerviosos tan graves que le han impedido tocar el piano o la batería. El daño se produjo cuando estaba de gira con Genesis y, a pesar de que se sometió a una operación para repararlo, sus manos aún no han recuperado su uso normal. Es especialmente desafortunado que este contratiempo se haya producido para un músico cuyas habilidades como batería se consideraban antes su característica. En marzo de 2022, Collins ofreció la que probablemente fue su última actuación con Genesis, un trágico acontecimiento que marcó el final de una época. Su débil estado durante toda la actuación pone de manifiesto la profundidad de sus problemas de salud, dejando conmovidos a los fans y a otros músicos. Sus problemas de salud han sido importantes. La última gira Domino fue realizada por Genesis durante los años 2021 y 2022. Era muy importante que la actuación de despedida de la banda tuviera lugar en el O2 Arena de Londres, ya que servía como símbolo tanto para la banda como para sus fans. A pesar de los retos, Collins y Genesis fueron capaces de ofrecer conciertos inolvidables que hacían honor a su larga historia y a la profunda conexión que tenían con su público. Durante su etapa con Genesis, Phil Collins contribuyó de forma significativa al incesante desarrollo e invención de la banda, así como a su inquebrantable dedicación a su música. Collins desempeñó un papel importante en la transformación de Genesis en una de las bandas más exitosas e importantes de la historia de la música rock. Comenzó su carrera como batería y acabó convirtiéndose en el carismático vocalista de la banda. La vida personal de Phil Collins ha sido casi tan caótica como su vida profesional, que ha sido extremadamente exitosa. Cada uno de sus 3 matrimonios ha estado plagado de dificultades y trastornos emocionales. Se ha casado 3 veces, en 1974, y Simon. Sin embargo, su relación se resintió como consecuencia de las tensiones impuestas por el rápido desarrollo de la carrera musical de Collins y las largas temporadas que pasaba fuera de gira. En 1980 su matrimonio llegó a su fin, y Collins citó las presiones de su trabajo como un factor importante en la disolución de su unión. John Collins se casó con Jill Tableman en 1984. De ellos nació su única hija, Lily Collins, que llegó a tener una gran carrera como actriz. La combinación de las constantes giras de Collins con Genesis y su carrera en solitario supuso una gran tensión para su matrimonio, a pesar de que intentaron mantener su relación. Al final, su relación se deterioró como consecuencia del adulterio de Collins y de su incapacidad para conciliar sus diferencias. Durante el proceso de divorcio que tuvo lugar en 1996, se dice que Collins envió a Tableman por fax una minuciosa carta explicándole sus pensamientos. Esta acción suscitó un gran escándalo y atención mediática. Collins se casó por tercera vez con Oriane Saivy, una ciudadana suiza que fue intérprete de Collins en su gira de 1994. Nicholas y Matthew nacieron después de casarse en 1999. Por otra parte, su relación no estuvo exenta de dificultades, sobre todo después de que Phoebe sufriera una depresión posparto tras el nacimiento de su segundo hijo. Como consecuencia de sus continuas giras con Genesis, su primer matrimonio con Andrea Bertorelli se vio obstaculizado por las dificultades. Pocos días después del nacimiento de su hijo Simon, Collins se embarcó en una gira que duraría 2 años poco después del nacimiento. Bertorelli tenía sentimientos de abandono, y la tensión de su ausencia fue un factor importante en el divorcio final de la pareja. El dolor que Collins experimentó como resultado de la disolución de su matrimonio
tuvo un impacto significativo en su estilo musical. Esto es especialmente obvio en la cruda emoción que puede verse en su álbum en solitario Face Value. Además, su segundo matrimonio con Jill Tavelman tuvo un impacto significativo en su vida profesional. El hecho de que Collins optara por comunicar sus emociones a través de un fax, lo que dio lugar a que los medios de comunicación se refirieron al suceso como su disolución por fax, puso de relieve la presión emocional que estaba presente en su relación. Canciones como I Don't Care Anymore, que puede encontrarse en su segundo álbum en solitario, Hello, I Must Be Going, se inspiraron en la agitación emocional que se produjo durante este periodo. Estas canciones eran un reflejo de sus propias dificultades y conectaron con oyentes que atravesaban circunstancias similares. Como resultado, su reputación de creador de música genuinamente personal y relevante se consolidó aún más. Sufrió otro revés emocional importante cuando su tercer matrimonio con Orianne Seavey llegó a su fin. Tras la disolución de su matrimonio, Collins sufrió una profunda depresión y empezó a beber en exceso, lo que contribuyó al desarrollo de graves problemas de salud, incluida una pancreatitis aguda. Más adelante en su vida, su música y sus apariciones públicas se inspiraron en sus luchas con el alcohol y el sufrimiento emocional que experimentó al verse separado de sus hijos. A pesar de estos obstáculos, Collins logró restablecer su relación con Seavey. Se trasladó a Miami para estar más cerca de sus hijos y se reunió con ella durante un tiempo. A pesar de ello, su relación siguió plagada de dificultades, y en el año 2020, Collins notificó a Seavey una orden de desahucio cuando ella se volvió a casar y se negó a abandonar su casa de Miami. El compromiso duradero de Collins con su música a pesar de los traumas que sufrió en su vida personal fue notable. Gracias a su capacidad para plasmar su agonía personal en su arte, pudo crear algunas de las canciones más poderosas y duraderas que jamás haya grabado. Collins fue capaz de manejar estos problemas y conservar su lugar como uno de los artistas más influyentes de su generación gracias a su resistencia y su pasión por la música. Y ello a pesar de que sus luchas personales influyeron notablemente en su profesión. El viaje que Phil Collins ha realizado a través de la música ha sido notable, pero también ha estado marcado por las dificultades esenciales de salud que empezaron a surgir a finales de la década de 1990. En el año 2000, experimentó una pérdida repentina de audición en el oído izquierdo, que fue uno de los primeros problemas graves de salud con los que se encontró. Un cantante cuya carrera dependía de su talento auditivo sufrió un golpe terrible cuando le diagnosticaron esta enfermedad, que a veces se denomina derrame oral. La infección vírica fue la causa principal de la pérdida de audición y, a pesar de que fue tratado por varios médicos, el pronóstico inicial no era optimista. Collins pudo recuperar la mayor parte de su audición con el paso del tiempo. Sin embargo, este suceso marcó el comienzo de una serie de contratiempos posteriores relacionados con su salud. Collins sufrió una grave lesión en la columna vertebral en 2007, mientras la banda Genesis estaba de gira para su regreso. La lesión provocó el desplazamiento de las vértebras de su cuello, lo que a su vez hizo que se lesionaran los nervios que afectan a sus manos. Debido a la lesión neurológica, no podía sujetar correctamente las baquetas ni tocar el piano, que eran dos de sus principales instrumentos. Todo ello a pesar de haber participado con éxito en una operación quirúrgica. Esto supuso un importante punto de inflexión en su carrera, ya que limitó drásticamente su capacidad para tocar en directo, algo que siempre le había entusiasmado. Collins veía gravemente mermada su capacidad para actuar como consecuencia de los problemas de salud que padecía. Debido a la pérdida de audición en su oído izquierdo, primero tuvo dificultades para mantener el equilibrio y ser consciente de su entorno, dos competencias esenciales para un batería. Tuvo que adaptarse a estos ajustes sin dejar de tocar y producir música. En esa época, Collins puso a prueba su perseverancia, pero nunca flaquea en su voluntad de continuar con su profesión. Tras sufrir una lesión medular y desarrollar luego una vasculitis, la situación se hizo mucho más difícil. Se hizo bastante difícil tocar el piano y la batería al mismo tiempo. Collins intentó adaptarse de varias formas.
por ejemplo pegándose baquetas a las manos. Pero estos métodos no eran viables para seguir tocando durante mucho tiempo. Collins no deja que disminuya su entusiasmo por la música a pesar de las restricciones físicas a las que debe enfrentarse. En lugar de tocar la batería, se concentró en cantar y producir, trabajos que le permitieron seguir participando en la industria musical sin las limitaciones físicas de la batería. Collins anunció que se retiraría de la industria musical en 2010, aduciendo como causa principal sus problemas de salud. Sin embargo, su pasión por la música y la interpretación era demasiado poderosa para mantenerlo alejado durante un largo periodo de tiempo. En 2015, salió victorioso de su apuro. Para adaptarse a sus nuevas circunstancias, Collins tocó para el público sentado y utilizando un bastón que le ayudaba a moverse. Todas y cada una de sus acciones demostraron su persistencia y su determinación para triunfar a pesar de las importantes limitaciones físicas a las que se enfrentaba. En el transcurso de su viaje a través de estos problemas de salud, Collins demostró su notable tenacidad y su inquebrantable compromiso con su oficio. A pesar de que su estado físico se estaba deteriorando, siguió de gira y jugando. En 2017, se encontraba en su habitación de hotel cuando sufrió una grave caída que le provocó una herida cerca del ojo que requirió puntos de sutura. Se vio obligado a cancelar varios de sus conciertos como consecuencia de esta tragedia. No obstante, regresó rápidamente a los escenarios, demostrando su inquebrantable dedicación a su música y su devoción por sus fans. Collins actuó sentado durante la duración de los conciertos que formaron parte de su gira de despedida con Genesis, a la que se denominó The Last Domino Tour 2021-2022, como resultado de que Nick Collins, el hijo de Collins, asumiera las tareas de batería de las que Collins había sido responsable anteriormente. Collins quedó libre para centrarse en cantar y conectar con el público. Ha sido un momento decisivo en la carrera de Phil Collins, que ha puesto a prueba su resistencia y adaptabilidad. Los problemas que ha tenido con su salud han sido un punto de inflexión importante. La pasión de Collins por la música y sus ganas de tocar se mantuvieron inquebrantables a pesar de las limitaciones físicas que le impusieron su pérdida de audición y su lesión medular. La determinación de Collins por tocar instrumentos musicales era inquebrantable. El hecho de que haya podido superar estos obstáculos y seguir creando y compartiendo su música es un testimonio de su compromiso inquebrantable y su extraordinaria habilidad. Ha podido hacerlo porque tiene un talento increíble. Genesis comenzó su última serie de conciertos en directo en 2021, conocida como The Last Domino Tour. Esta gira fue su última serie de actuaciones en directo. Una de las razones por las que este viaje fue tan importante fue el hecho de que Nick Collins, el hijo de Phil Collins, asumió el papel de batería de la gira. Esta era solo una de las muchas razones por las que este viaje era tan esencial. La participación de Nick Collins no solo era una necesidad práctica, sino también un paso adelante en el proceso de cesión del legado. Esto se debió a las considerables dificultades de salud que Phil Collins estaba experimentando, incluida una lesión en los nervios que le impedía tocar la batería. La presencia de Nick Collins en el escenario cumplió una función simbólica gracias a su aparición. No solo estableció una relación significativa con la familia, sino que también llamó la atención sobre el hecho de que la historia de la banda se transmitirá a la generación siguiente. La contribución de Nick a los actos incluía su vigor juvenil, así como sus conocimientos técnicos. Gracias a su educación, tuvo la oportunidad de participar en los actos porque había sido testigo de las renombradas actuaciones de su padre. Genesis pudo ofrecer espectáculos potentes a pesar de las limitaciones físicas de Phil porque era capaz de imitar exactamente el método de tocar la batería de su padre. Esta capacidad permitió a Genesis generar grandes conciertos. Gracias a ello, la banda pudo mantener su propio sonido. En el transcurso de la gira The Last Domino Tour, Phil Collins pasó por un espectro de sentimientos que incluía una combinación de felicidad y desesperación, junto con otras emociones. Por un lado, estaba extasiado por volver a tocar y tener la oportunidad de conversar con sus apasionados fans. Por otro, la forma en que se presentan físicamente sus problemas de salud actuaba como un recordatorio constante de las limitaciones a las que estaba sometido. Durante toda la gira,
Collins actuó sentado a pesar de que utilizaba habitualmente un bastón como ayuda para desplazarse. Durante sus interpretaciones vocales, potentes y llenas de sentimientos, mostró la profundidad de sentimientos que da el haber vivido toda una vida de acontecimientos. Sus actuaciones estaban llenas de sentimientos. En entrevistas, Collins ha hablado del viaje y ha expresado un sentimiento de ambivalencia y melancolía por todo lo ocurrido. A pesar de que estaba agradecido por la oportunidad de tocar con Genesis por última vez, también era muy consciente de que esta gira sería probablemente la última que haría. La imagen de Collins sentado en el escenario y cantando con todo su corazón cautivó al público. Esta imagen subrayó el entusiasmo de Collins por su oficio a pesar de los obstáculos que experimentó durante sus luchas con su carrera. Los últimos conciertos de Genesis fueron recibidos con una avalancha de estos sentimientos, y tanto los fans como los compañeros de la banda expresaron su gratitud y apoyo a la banda a lo largo de esas actuaciones. El teclista de la banda, Tony Banks, comentó que, aunque Phil ha pasado por un periodo difícil, es realmente notable que tenga el valor y la determinación de actuar delante de nosotros y del público, y compartir estos momentos con nosotros. Han sido tiempos difíciles para Phil, remarcó, reconociendo el peso emocional que el viaje ha tenido en su vida. Además, Mike Rutherford, que actualmente ejerce de bajista y guitarrista de la banda, compartió sus opiniones sobre la tenaz determinación de Collins. El hecho de que Phil haya decidido continuar con esta gira a pesar de todo lo que ha pasado es una prueba de lo mucho que disfruta tocando y de lo mucho que le importa el legado que Genesis ha dejado tras de sí. El hecho de que Nick toque la batería ha sido una experiencia increíble, y es un testimonio de la inquebrantable voluntad de éxito de la banda. Las actuaciones tuvieron un impacto significativo en las personas que se encontraban entre el público. Un gran número de personas recurrieron a las redes sociales para transmitir su gratitud y aprecio por la persona en cuestión. En Twitter, un fan describió la experiencia de ver a Phil Collins actuar con Genesis por última vez como algo muy emotivo. Fue la última actuación juntos. A pesar de sus problemas de salud, su pasión y dedicación no dejaron de brillar. Como Nick hizo un trabajo tan excelente tocando la batería, su padre estaba realmente encantado con la actuación de su hijo. La experiencia de ver a Phil Collins interpretar esas canciones clásicas en el escenario fue un conmovedor recordatorio de la increíble carrera que ha tenido y de la influencia que ha ejercido en el negocio de la música, según otro admirador. El artista ha tenido un impacto significativo en la industria musical. Ser testigo de un acontecimiento tan hermoso y doloroso fue una experiencia maravillosa. La última actuación, que tuvo lugar el 26 de marzo de 2022 en el O2 Arena de Londres, fue considerada una de las más destacadas. Cuando Collins se dirigió a los asistentes, el ambiente se impregnó de una palpable sensación de plenitud y contemplación. Esta emoción se mantuvo durante todo el acto. Mientras hablaba, declaró que era el final del periodo. Parecía afectado. Por ello, el público respondió ovacionando a Collins, lo que supuso una celebración de la historia de la banda y del extraordinario viaje de Collins. Las últimas actuaciones de Phil Collins con Genesis incluyeron interpretaciones sinceras y genuinas. Estas actuaciones fueron interpretadas por Collins. Durante el transcurso de la gira, su compromiso inquebrantable y su conexión inquebrantable tanto con su música como con sus fans pasaron a un primer plano. Otro aspecto importante de los conciertos era que servían para transmitir la herencia de Genesis a la generación siguiente. Debido a que Nick Collins ha asumido la responsabilidad de la producción de baterías en la actualidad. Collins recibió respuestas de fans y otros músicos, que demostraron el enorme impacto que Collins ha tenido en la industria musical. Estas respuestas también pusieron de relieve la adoración y el respeto eternos que Collins sigue profesando. Como parte de sus últimas palabras, Phil Collins ha transmitido su profundo agradecimiento a sus fans por el apoyo constante que le han brindado. El hecho de que su afecto y aliento hayan sido una fuente de fortaleza para él en algunos de los momentos más difíciles de su vida es algo que ha reconocido. Este pensamiento sirve de recordatorio a las personas que han seguido la trayectoria de Collins a lo largo de los años de la conexión única que existe entre Collins y su público.
Al mismo tiempo que seguimos teniendo presente a Phil Collins, es esencial que no olvidemos la felicidad y la motivación que su música ha dado a la vida de tantas personas. La música de Collins seguirá resonando en las generaciones futuras, ya sea a través de las dramáticas baladas que ha escrito o de los dinámicos himnos de rock que ha compuesto. ¿Qué opina de la trayectoria de Phil Collins? ¿Eres fan desde el principio? Haznoslo saber en los comentarios. Y si te ha gustado este video, asegúrate de darle a me gusta, suscribirte y pulsar la campana de notificación para no perderte ninguna novedad sobre tus estrellas favoritas. Permanece atento porque el próximo video estará pronto disponible en tu pantalla. Gracias por verlo. Y nos vemos en el próximo video.